Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo con un nuevo espacio de encuentros de vida que nos inspiran con profesionales de alto valor que nos van a traer, como siempre, comparto con vosotros, una parte de su crecimiento personal, de su compromiso con la vida. Y vamos a ver si, como siempre, ¿no? Pues siempre estas dificultades que podemos tener en las redes sociales hoy en día, vamos a dar tiempo a que llegue el entrevistado de hoy, que es Fran Bonillo Gómez, que nos va a hablar de autodefensa psíquica y protección energética, almas y espíritus y su acción sobre nosotros, cómo movernos en este mundo de las energías. Y como siempre os digo y comparto, estamos haciéndolo desde mi Facebook Live, María Ángeles Olive, Camino de Vida Cuántico. También más tarde, los que no puedan verlo ahora en directo, podéis encontrarlo en mi canal YouTube, María Ángeles Olive Piñol, Saray, o me podéis encontrar en Facebook o en Instagram como María Ángeles Olive Piñol. Por tanto, tenéis diferentes formas de compartir vuestros comentarios mientras estamos transmitiendo en directo o después, cuando ya esté en mi canal YouTube. Y siempre podéis entrar en contacto con nosotros o también del móvil, que es el 619 99 24 65. Por tanto, tenéis diferentes formas para encontrarnos. Vamos a ver si Fran puede comunicarse con nosotros. Es verdad que todos aquellos que no están acostumbrados a trabajar con Zoom o con otras plataformas, pues a veces se hace difícil entrar, o a veces, como me ha pasado a mí hace un rato, no tenía conexión a internet. Por tanto, todo ha sido más rápido y estamos en ese espacio donde poder compartir esas dificultades, ¿no? Para que podáis mostrar que todo no siempre es fácil, pero intentamos hacerlo lo más fácil posible. Por tanto, recordad, estamos aquí en Facebook Live, María Ángeles Olive, Camino de Vida Cuántico, con entrevistas de vida que nos inspiran, que nos motivan, que nos acercan al compromiso de estar en la vida. A ver, porque el entrevistado nos está diciendo que tiene dificultades para poder contactar con nosotros. Como siempre, os pido disculpas por estas pequeñas dificultades que tenemos al principio. Parece que ya va siendo mucho más fácil que entre. Aunque esta no es su imagen, seguro que está utilizando una conexión con otra persona. Si podemos verlo. Hola, ¿qué tal? Hola, Fran. Bienvenido. Bueno, evidentemente, primero, disculpad el retraso. Las conexiones ya sabéis que no siempre van como... Sí. Y evidentemente la de la foto no. No eras tú. Es que parece mi pareja. Bueno. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar aquí presente. Gracias a ti por invitarme a tu espacio.
Bueno, es mi espacio, que lo abro yo, pero es el espacio de todos aquellos que os queráis acercar y compartir conmigo y con todos los que ahora en directo nos pueden ver o más tarde a través de Sí. reproducciones, a través de Facebook Live o a través del YouTube. Primero, como siempre, hago una pequeña presentación de la persona que os acerca a este espacio de encuentros de vida. Y él nos viene a hablar, como ya he comentado, de autodefensa psíquica, protección energética, almas y espíritus y su acción sobre nosotros. Siempre os digo, para mí es un lujo seguir compartiendo espacio con compañeros de camino, de crecimiento, de compromiso con la vida. Él es naturópata, especialista en terapias naturales, utilizando diferentes técnicas, vinculado desde la infancia con la sanación, la mediunidad y la relación con las energías. Realiza consultas de naturopatía, sesiones de terapias de reequilibrio energético. Es formador y organizador de talleres y cursos. También es escritor, lo que a veces esto, él lo tiene un poquito escondido y desde hace un tiempo lo veo que, ¿no? que ha bajado un poco. Yo también, que también esa parte, con todos los movimientos que tenemos. Y actualmente reside en Valencia, pero también sigue haciendo consultas y talleres, formaciones en Tarragona o en León. Muchas gracias, Fran, por estar aquí y tienes Gracias a ti. Para compartir. Muy bien, pues nada, como te decía anteriormente, primero gracias por dedicarme o permitirme expresar un poco durante este espacio de tiempo quién soy, qué es lo que hago, que bueno, tú lo has resumido bastante bien, ¿no? Hace un momento. Entonces, bueno, aunque mi inquietud siempre ha sido el mundo de la medicina natural, de la naturopatía, las mal llamadas a veces terapias alternativas, porque finalmente no considero que sean una alternativa, sino que sean un excelente complemento a las muchas terapias. Pues bueno, digamos que siempre he tenido una inquietud en ese sentido. Y bueno, pues hace ya empecé a trabajar dentro de este sector, pues fíjate, desde el año 96, o sea, bueno, ya han pasado unos añitos. Sí, sí. Y ahí afortunadamente sigo, ¿no? Trabajando con personas cada día, intentando sobre todo dar un punto de vista lo más holístico posible a lo que es esta realidad, ¿no? Sobre todo cuando vemos la salud, incluso la enfermedad o alguna disfunción, no solo desde un punto de vista físico, sino también pensar que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo energético y que no podemos de ninguna manera hablar de uno sin hablar de otro. Cuando entendemos todo eso como auténticas realidades, pues evidentemente el trabajo que podemos hacer con personas, pacientes y demás siempre es mucho más fructífero, ¿no? En todos los sentidos. Y eso he intentado encaminar mi profesión, mi forma de hacer las cosas, mi propio, entre comillas, protocolo de actuación, que es, sí, nunca descartar, nunca diseñar toda la parte física, que es muy, muy importante, pero sobre todo no olvidarnos de que somos una parte emocional y una parte energética que tenemos que siempre que valorar a la hora de atender a personas y a pacientes, ¿no? Y ese es un poco lo que te podría comentar. Durante los últimos años, independientemente de donde haya trabajado, de lo que haya hecho, o los lugares, a veces poco dispares, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Tarragona? ¿Cómo estás en León? ¿Cómo estás en Asturias? Bueno, al final la vida te va llevando hacia un lugar o hacia otro, pero bueno, siempre intentando llevar a cabo lo que, pues eso, lo que sé, lo que me gusta y transmitirlo de la mejor manera posible a los demás. Incluso a veces, pues tú lo sabes, Ángeles, pues dando también un poco de formación, haciendo talleres, explicando cosas que parecen por una parte sencillas, por otra parte no lo son tanto, pero que son incuestionablemente, pues son importantes en nuestro día a día, como el tema del que íbamos a hablar, ¿no? La autodefensa psíquica, la protección energética, cositas sencillas que podemos hacer en nuestro día a día para sentirnos mejor y para, bueno,
para librarnos a veces de influencias indeseables o que de alguna manera pueden alterar nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, no sé si todo esto en modo de introducción. Muy bien, ¿no? Es muy, muy interesante todo esto que, ¿no?, empiezas a explicarnos, a compartir con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sentir, ¿no?, o saber, ¿no?, que tenemos alguna influencia, ¿no?, sobre nosotros, ¿no? Que no llegamos a ser realmente nosotros, sino que, ¿no?, que hay algún tipo de energía que nos está influenciando, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos a nivel físico, a nivel energético, todo ello? Claro, bueno, esto finalmente es un poco el propósito de este taller que te estoy comentando, que vamos a intentar hacer un pequeñito resumen, ¿no? Evidentemente somos energía y estamos rodeados de energía en sus diversas formas, ¿no? Es cierto, y eso lo hemos hablado, incluso compañeros aquí en tu espacio lo han podido comentar, de que todos nos movemos a través de cierta frecuencia o franja vibratoria determinada, ¿no? A veces tenemos una persona al lado y no sabemos el por qué o no podríamos explicarlo, pero no nos sentimos cómodos a su lado, ¿no? Incluso notamos que físicamente eso nos está provocando algún tipo de alteración, algún tipo de, entre comillas, algún tipo de daño, ¿no? ¿Significa eso que esa persona que está con nosotros, que incluso quizá ni siquiera la conocemos personalmente, sea una persona que está con unas actitudes negativas o una persona que quiere hacernos algún tipo de daño? No. La mayoría de las veces no es así. Simplemente que su energía, su vibración, no es similar a la nuestra y eso ya provoca una alteración en nosotros. Entonces, por eso siempre me gusta intentar diferenciar cuando simplemente la energía de otro no es la adecuada para nosotros, a cuando sí realmente hay algo que intenta de alguna manera hacernos cualquier tipo de daño a nivel físico, emocional o energético, ¿no? Puede ser un ataque directo de una persona a través de una entidad, etcétera, etcétera. Eso son otras cosas, ¿no?, que también que me gustaría explicarte luego. Sí. Pero es importante saber que independientemente del origen, qué es lo que yo puedo hacer en mi día a día ante una situación similar. Porque claro, Ángel, si alguien viene a una sesión, a una consulta, evidentemente vamos a trabajar sobre esa persona directamente, ¿no? Y vamos a poder hablar y hacer una sesión y podemos intentar hacer una limpieza y armonización energética. A mí me gusta llamarlo reequilibrio energético, ¿no? Porque eso se trata, ¿no? Finalmente lo que tenemos que buscar es el equilibrio en cualquier situación. Pero lo que ocurre muchas veces es que eso no se da. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento con esa persona o en una situación puntual? Estas cosas son las que me gustaría, pues bueno, poder no solo analizar, sino explicar y entender de que a veces no es tanto como la sensación que estamos recibiendo y que todo, de una u otra manera, lo podemos gestionar. Todo. Situaciones graves tendrán que ser sometidas pues a otro tipo de ayuda o un profesional, etcétera, pero situaciones livianas del día a día podemos ir trabajando sobre ellas o sobre nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Muy bien. No, porque a veces, ¿no?, siempre cuando nos sentimos mal delante de una persona es como si a esa persona nos quería hacer daño. Igual es solamente, ¿no?, como tú comentas, es la sintonía, ¿no? Que no estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, ¿no? No tiene que ver con que la otra quiera hacernos daño, ¿no? Exactamente. De eso se trata, ¿no? Hay personas, estamos rodeados de multitud de energías. Multitud de energías que algunas de ellas son presenciales, que estamos viendo en esta dimensión, que es la persona que tenemos al lado, que es la persona que está en el supermercado, la que se nos acerca, etcétera, etcétera. Pero también luego tenemos otras formas de energía que no son tan presenciales, que no son físicas, pero que están en otro campo dimensional distinto, que es esta cuarta dimensión de la que luego también me gustaría poder explicaros, ¿no? Tanto uno como otro pueden afectarnos, eso está claro, pero sobre todo eso, tener pequeñitas herramientas en el día a día que puedan ir solventando esta situación, pues bueno, sería lo ideal, porque nadie es inmune a este tipo de situaciones. Nadie puede decir que en un momento puntual no se haya sentido mal o haya somatizado físicamente
la energía de otro. Nadie puede decir que en un momento puntual no ha entrado, por ejemplo, en un espacio, en una casa, en un hogar que no sea tuyo, y de repente entras en una habitación y empiezas a somatizar o empiezas a tener síntomas físicos que no tienen nada que ver con cómo estabas anteriormente. Una opresión en el pecho, falta de respiración, nos ahogamos, nos duele la cabeza, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay una energía densa. Cuando hablamos de energía, no me gusta hablar de energía positiva ni de energía negativa, no me gusta hablar de densidades. Lo más denso quizás sea lo menos beneficioso para nosotros, lo más denso, y lo menos denso será lo más liviano y lo mejor para nosotros. Pero nadie es exento de en algún momento en su vida de haber pasado alguna situación de ese tipo. Creo, vamos, por lo menos. Sí. Sí, sí. No, yo realmente últimamente comparto bastante, ¿no? Una muy vivida últimamente, ¿no? Con todo esto del COVID y todo esto, ¿no? Sí, claro, claro. Cuando estábamos en pleno, ¿no? Abril, mayo, ¿no? Sí. Cuando yo bajaba en el hospital, en mi hospital hace bajada, ¿no? Para Sí. llegar a la puerta de entrada, ¿no? Y a medida que iba bajando la bajada para poder entrar, iba notando claro. eso encima de, ¿no? El primer día que lo noté fue, ¿no? Un choque, ¿no? Porque dije, ¿qué está pasando aquí, no? Y fui poniendo conciencia de la densidad, ¿no? Al día siguiente, cuando volvía, ¿no? Yo no iba pensando en ello, ¿no? Pero cuando volvía a bajar, pues había unos días que se notaba mucha densidad, ¿no? Todo lo que se estaba viviendo por todo lo que estábamos, ¿no? Padeciendo todos en general, de sanidad a nivel social, ¿no? Pero es una forma que si paras, ¿no? A observar, se nota, ¿no? Yo tengo una amiga que me dice que antes ¿no? de ser tan consciente en ello, me decía mucho, es que yo cuando voy al supermercado, ¿no? A esos grandes, ¿no? Superficies, ¿no? Me decía, es que yo subo las escaleras y según como las suba, las vuelvo a bajar, ¿no? Y yo decía, pues no lo entiendo, ¿no? Hasta que llegó el momento que es que no me había dado cuenta que me sucedía lo mismo. ¿No? Claro, ¿no? Que iba allí, me sentía mal, pero me sentía mal cuando salía y no me daba cuenta de ello, ¿no? Y al tomar conciencia de lo que ella me explicaba, ¿no? Pude ser consciente de lo que a mí también me pasaba, ¿no? De lo que te pasaba, exactamente. Y es que a veces la sensación física a un problema de índole energética no tenemos todos que tenerlo en la misma zona. Es decir, hay personas que entran en un espacio donde hay una gran carga energética densa, ya te digo negativo, no me gusta llamarle, pero densa, y de repente sienten una sensación de ahogo, como que les falta el aire. No saben explicarlo, pero les falta el aire. O su mente se nubla, o empiezan a tener ciertas molestias, ciertos dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, etcétera, o una opresión en el pecho, o una sensación en el estómago, etcétera, etcétera. Pero bueno, no pensemos que esta serie de síntomas, esa sintomatología, es común a todos los afectados por alguna alteración energética. Puede ser una, o puede ser quizás otra completamente distinta a las que acabo de comentar, ¿no? Pero que es curioso que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo energético tiene una vinculación directa a nuestro cuerpo físico. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y lo que ocurre es que con los años nos vamos dando cuenta de todas estas situaciones, porque independientemente de que la persona tenga más o menos capacidades con respecto a su psique o a su capacidad de ver un poco más allá, da igual. A cualquier persona es común de que estas situaciones va entendiéndolas y va gestionándolas de otra manera según van pasando los años. Y por eso a veces, pues bueno, evidentemente los años son el mejor aprendizaje para todos, pero luego, pues bueno, vas entendiendo, fíjate, me ha pasado esto, pero es porque me he cruzado con esta persona, que es que cada vez que me cruzo con esta persona noto que me pasa algo, noto que me pasa esto. Y la mayoría de las personas no sabía explicar ni por qué, pero sabe que le ocurre. Por eso cuando tú se lo explicas, van hilvanando, digamos que ese puzzle va encajando pues, de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y cuando trabajas con pacientes
que vienen con una dolencia física, muchas veces esa dolencia física empezamos a tirar un poquito del hilo y hay una emoción atrapada detrás de eso, que de eso también sabemos mucho por experiencia, o tenemos bueno, alguna alteración en el campo energético que tenemos que tratar. Si tratamos exclusivamente lo físico, como se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana. Ese problema no ha desaparecido. La raíz del problema está en otra parte. Cuando somos capaces de entrar en esa otra parte, hurgar, limpiar y armonizar, entonces todo empieza a funcionar de una mejor manera. Por eso, desde la naturopatía, pues tenemos una visión holística, está claro, pero cuando has trabajado durante muchos años con la parte energética, ya es una visión holística mucho más potente, mucho más cercana, mucho más real, ¿no? Porque te puedo decir, Ángeles, y yo creo que evidentemente estarás de acuerdo conmigo, de que muchas de las personas que vienen a consulta, no hay una dolencia física que justifique su proceso. La dolencia física es el síntoma de otra cosa. Y resulta que empezamos a trabajar o a hablar un poquito de las emociones, de cierto pasado, de ciertas circunstancias de su vida, y bueno, todo eso va cambiando, van aflorando otras cosas y como que todo al final va hilvanándose mejor, ¿no? Y luego pues eso, que el cuerpo físico es una cosa, que el cuerpo mental es otra que el cuerpo emocional es otra y que el cuerpo energético también, pero finalmente, aunque son distintas, son todo lo mismo. Todo lo mismo. Y no podemos trabajar algo dejando a un lado lo otro. Nunca. Están interconectadas, ¿no? Y lo que le pasa a una, ¿no? Influencia y tiene una repercusión en la otra parte, ¿no? Exactamente. O por lo menos bajo mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es común a todos los que trabajamos un poquito con todos los asuntos de la energía. Sí. Esta parte que tienes tú de mediunidad, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, al final yo siempre he sido un seguidor, no sé si seguidor, por lo menos muy simpatizante con las ideas de Allan Kardec, el fundador de la filosofía espírita, del famoso espiritismo. Y bueno, él siempre nos da unas respuestas muy sencillas a todo esto, ¿no? Hay dos tipos de mediunidad. Primero, el hecho de que todos tenemos una capacidad mediúnica, eso es cierto. Independientemente de quiénes seamos, de nuestro pasado, de nuestro presente, todos tenemos cierta capacidad mediúnica, todos. ¿Qué ocurre? Que algunos, por alguna circunstancia, más que la han desarrollado, viene como parte de una mediunidad natural que él nos habla, que está vinculada normalmente a un clan familiar, a un círculo familiar. En este caso, pues bueno, yo creo que te lo he comentado alguna vez, sí. Por parte de mi familia, algunos miembros, muchos realmente, algunos se comentan, otros no, pero están ahí y tienen su capacidad mediúnica, sobre todo pues mis abuelos y mi abuela especialmente, ¿no? Y bueno, desde ahí empecé un poco a trabajar todo este asunto, pero bueno, al final la infancia pues, y la adolescencia fueron periodos donde, bueno, esa capacidad estaba ahí, pero de alguna manera tampoco ahondábamos en ella, ¿no? En este caso yo ahondaba en ella. Pasado el tiempo, sobre todo cuando yo empecé a ejercer ya como naturópata, ya estaban hablando del año 96, digamos que todas estas capacidades fueron de alguna manera eclosionando de forma natural. Hay un tiempo para todo, y eso lo tengo muy claro. Aunque esa capacidad esté innata y tú tengas sensaciones y puedas explicar muchas cosas, o mejor dicho, no puedas explicar, pero sabes que te están ocurriendo, llega un momento en tu vida en que resulta que cuando estás trabajando con pacientes, eso se empieza a crecer, empieza a aumentar. Y luego resulta que estás trabajando con un paciente y, curiosamente, muchas veces tener simplemente el paciente delante de tuyo, tú recibes cierta información. Información que luego resulta que cuando estás trabajando con él y estás examinándolo y estás haciendo un trabajo, dices, hombre, pues esto, oye, si esta información que me vino resulta que es verdad. Y muchas veces te callas información, o sea, te dicen, a ver, Fran, ¿cómo vas a decir esto a esta persona? ¿O cómo va a estar? Y luego finalmente te sueltas y dices, oye, mira, tengo que decirte esto que no sé de qué viene, pero la información que recibo es esto, esto y esto.
Y claro, las personas, yo me di cuenta que se quedaban a cuadros, pero ¿tú cómo puedes saber esto? Digo, yo no sé nada. Porque finalmente, ¿qué es el medium? El medium es el que es el mediador entre una información que alguien te da y el receptor de esa información. Nosotros ni ponemos ni quitamos, o por lo menos no deberíamos hacerlo, No, no, ¿no? no, sí, sí. No tenemos que ser neutros en ese sentido. Y entonces, como te digo, Ángel, pasaron los años y cuando yo me dediqué al mundo de la naturopatía, las otras terapias las que hice, digamos que esto se fue creciendo, digamos, que ese velo que había a ese respecto se fue quitando y entonces, pues bueno, pues al final mis consultas, independientemente que sean exclusivamente de naturopatía o que estén más dirigidas a la sanación energética, a la terapia de reequilibrio energético, finalmente todo se fusiona. Porque cuando trabajas con una persona en un sentido o en otro, intentas hacer lo mejor para ella. Sí, Y sí. nunca sabes, tú sabes que abrimos, o sea, tenemos una persona delante y es como un libro abierto. O sea, perdón, un libro abierto, no, un libro en blanco. Sí, sí. No sabes qué va a pasar, no sabes qué va a ocurrir. Y es tan bonito en el sentido de decir que, aunque todos somos humanos, cada uno es una persona con unas características tan especiales, con un pasado, con un presente, y cuando empiezas a trabajar con ellos y vas recibiendo además alguna información, pues es mucho más fácil entenderlos, es mucho más fácil ya no solo el diagnóstico, sino trabajar con ellos. Y bueno, sobre todo cuando ves como las personas de alguna manera también se sienten mejor, porque finalmente, mira, todo esto que estoy explicando puede ser muy bonito, pero como la persona no mejore, da igual, porque al final queda todo, como se suele decir, en agua de borrajas, ¿no? Pues, cuando la persona notas que está mejor, que se siente mejor, que, que no solo mejora físicamente, sino que a nivel emocional también empiezas a verlo más tranquilo, cuando va gestionando su día a día y tú le vas dando las herramientas necesarias para gestionarlo, porque finalmente nosotros no somos nada, tanto el naturópata como el médico, como quien sea, finalmente somos pequeños apoyos o pequeñas guías en la salud de los demás. Y son los demás los que finalmente tienen que gestionar su momento, su vida y qué es lo que quieren o no quieren hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco mi forma de hacer las cosas y mejor o peor es como me siento más cómodo y ya está. Y luego tampoco pensemos, que es una de las cosas que siempre me gusta explicar, que cuando, independientemente del profesional sea medium o no, nosotros no somos interrogadores del plano espiritual. Nosotros no tenemos por qué interrogar al plano espiritual. Nosotros simplemente recibimos una información cuando la recibimos y si es necesario recibirla y la transmitimos de forma lo más neutra posible. Normalmente ya es la persona la que entiende, normalmente es la persona la que discierne lo que le estás diciendo, porque en el momento que tú intentas adornarlo, darle tu propia visión a esa frase, estás adulterando la información que se te ha dado, o por lo menos yo lo veo así, Ángel. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces al principio, ¿no? Cuando recibes la información, según el tipo de información, ¿no? Es como que intentas, ¿no? A ver qué forma más fácil, entendedora para la otra persona, ¿no? Eso sí, lo que no puede ser la información nunca es traumática para el paciente. Entonces tienes que saber qué momento, cómo decírselo y ser lo más, bueno, evidentemente lo más diplomático posible, pero no dejando por ello de dar la información que tienes que darle. Pero digamos que esto es simplemente el hecho de la mediunidad, es algo accesorio. Es decir, no, yo no baso mi trabajo en la mediunidad, ni mucho menos. He hecho naturopatía, sigo haciendo naturopatía, mis terapias de reequilibrio energético, donde intento armonizar un poquito todo lo que es el sistema de chakras, para mí es suficientemente bueno. Y cuando de alguna manera, como valor añadido, se nos da información, la transmitimos. Pero eso siempre me gusta dejarlo a un margen. Basar mi consulta en eso y no en lo demás. No, mi trabajo es naturopatía, tal, y además el trabajo que suelo hacer de terapia energética, en este caso de reequilibrio energético con la persona, haciendo una limpieza y una armonización, una limpieza energética directamente. Pero si hay información, la transmitimos. Si no hay, no pasa nada. No pasa nada. Así que es, ya bueno,
ya sabes cómo suele trabajar. Entonces, si tú dices, ¿no?, que esta parte de mediunidad ya te venía, ¿no?, innata, ¿no?, Sí. como clan, ¿cómo te supuso una Sí. dificultad siendo niño, siendo adolescente? Bueno, a ver, dificultad no. A que Como puedas compartir por si alguien, ¿no?, tiene sí, algún hijo, tiene algún claro. conocido. Lo que tenemos primero que entender es que es algo que está dentro de la normalidad. Aunque todos tengamos esas capacidades, una capacidad más desarrollada tiene que ver con estas dos mediunidades, que te hablé de una, pero no te hablé de la otra. Sí, sí. Mediunidad natural y mediunidad de prueba. La mediunidad de prueba, Allan Kardec nos comenta de que es una mediunidad que espontáneamente se le da a una persona en un momento dado de su vida para ver cómo ejerce él esa mediunidad. Por eso se le llama de prueba, porque se va a probar cómo la ejerce. Si él la ejerce de forma incorrecta o simplemente para vanagloriarse, no sé, de mil maneras que no son apropiadas, esa mediunidad de la noche a la mañana desaparece. Entonces, esas son las dos que Alan, en este caso Allan Kardec, nos comenta, ¿no? Y creo que realmente son las dos mediunidades que hay. Es cierto que los niños, todos lo sabemos, tienen una capacidad para interactuar con los planos espirituales mucho más desarrolladas que una persona adulta. Sabemos todos, un niño pequeño que está mirando un punto concreto desde la cuna y que está hablando con su abuelita, que resulta que esa abuelita falleció hace 3 años o 5, y que ve objetos, o sea, que ve personas, o que muchas veces se tiende a callar al niño. Es decir, a ver, no digas tonterías, ¿no? Pues que sepamos que tiene la capacidad de ver el plano espiritual como nosotros no somos capaces. ¿Qué ocurre? Esa capacidad, que está mediada por todo el sistema pineal, pituitaria pineal, va desapareciendo o va menguando, nunca llega a desaparecer por completo a lo largo de los años. Pero esa capacidad ahí está, ¿no? Por eso yo siempre digo, sobre todo madres que tienen niños con esa capacidad que en ese momento tienen, quizá no la tengan tan desarrollado en el futuro, pero ahora sí, que los escuchen y que nunca les digan que están mintiendo. No digas mentiras, no digas, no, 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 no. O sea, lo que no podemos es reprimir algo que realmente ellos sí lo están viendo y lo están observando. E intentar que ellos lo vean, pues nada, no darle una excesiva importancia, porque tampoco podemos darle una excesiva importancia, pero que ellos lo vean como algo natural. Así, ¿te estás viendo al abuelito? Ah, pues muy bien, cariño. No sé. Yo creo que dentro de la normalidad y gestionarlo lo mejor posible, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cuando esa mediunidad llega en estado adulto, pues bueno, a veces incluso puede llegar a asustarnos, es decir, esta sensación, esto que estoy oyendo, que estoy viendo, ¿qué significa? ¿Qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? No, no te estás volviendo loco. Estás teniendo una capacidad para interactuar con otro plano espiritual, que es la cuarta dimensión. Se te ha dado, administrarlo lo mejor posible. Cuando se nos da alguna capacidad, es para intentar hacerlo mejor para los demás, está claro. No es para atesorarla, quedarme con ella o lucrarme. A ver, cuando digo lucrarme podemos dar una mala interpretación de eso. Evidentemente la energía también es un dinero. El dinero es energía y al revés, ¿no? Cuando yo hago un trabajo con un paciente, evidentemente no somos nadie en una ONG. Todos trabajamos, todos tenemos y todos obtenemos un beneficio de nuestro trabajo, evidentemente, porque vivimos de ello, ¿no? Pero yo hago mi trabajo por lo que he estudiado durante muchos años, con el que me he formado. Si yo recibo una información al margen, es un valor añadido. No te cobro por la información, te cobro por todo lo demás. Que eso es lo que tenemos que entender a veces, ¿no? Entonces, es algo que en este mundillo a veces se interpreta, yo creo que no muy correcta, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el cariño o el amor que yo te tengo al que, de alguna manera, yo tenga que vivir también de lo que estoy haciendo, como cualquier persona está haciendo habitualmente en cualquiera de sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, la mediunidad está muy bien, no todo el mundo la lleva tan bien, porque algunos, pues, bueno, pues no llegan a entender esa capacidad que tienen. Y a veces también los padres no sabemos cómo manejar, ¿no?, a esos hijos o a esos conocidos, ¿no? Yo tengo diferente gente, ¿no? Y que algunos sí que han tenido la facilidad y
Y que han podido, ¿no? Con sus padres, pues poder compartirla, aunque no han sabido encontrar respuestas. Pero hay gente que no, ¿no? Y hoy en día lo que sí que se está viendo, ¿no? Es que estos niños que vienen, ¿no? Los niños que van naciendo cada vez más, ¿no? Claro. Es como que no tienen tanto filtro como nosotros, ¿no? Como estábamos más apagados, ¿no? Claro, claro. Así es, así es. Pues nada, es darle toda la normalidad posible a todo eso y que no pasa nada y que está muy bien. A mí incluso, mira, yo, Ángeles, a mí no me gusta hablar incluso de dones. Es una capacidad. Unos tienen capacidad para aprender música, otros para escribir, otros para tal. Una capacidad que está ahí y que podemos y que deberíamos manejarla de la mejor manera posible, porque es precisamente para poder ayudar a otros. Eso está claro. Que no siempre es tan grato como se cuenta, que no siempre es tan bonito. Sí. Todo cuando tenemos que interactuar con personas que están pasándolo mal o con situaciones, nosotros también tenemos nuestro corazoncito, nosotros también sufrimos porque a mí que me expliquen, porque yo a estas alturas de mi vida, yo no sé muchas veces disociar de lo que le pasa a una persona con la que estoy hablando, incluso llorando con él por alguna situación, a cuando llego a casa yo no puedo olvidar todo lo que ha ocurrido. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo sé que hay muchos compañeros que nos dicen que tenemos que tal, que tenemos que disociar las dos cosas. Me parece fantástico quien pueda hacerlo. Yo no. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que considero muy humano que seamos así en ese sentido, ¿no? Porque yo no puedo estar con una persona trabajando, hablando, como quieras, ¿no? Interactuando un poquito con ella, una situación compleja y luego llegar a mi casa y por lo menos no recordar un poco lo que ha pasado. Pues tenemos un tiempo de transición, no vamos a estar todo el día penando. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Claro, es que es así. Entonces, bueno, pues eso te podría explicar un poquito lo que es, bueno, mi situación, cómo ha sido un poco mi vida, que es un poquito, bajo mi punto de vista, la mediunidad y cómo la he vivido. Yo siempre la he vivido con la mayor naturalidad posible, porque no lo puedo ver de otra manera, porque como siempre vi también en los miembros de mi familia que ejercían como tal una absoluta normalidad y que siempre se preocuparon de ayudar a otros, que finalmente para mí es lo más importante, yo no puedo verlo de otra manera. Que haya personas que lo hayan vivido de otra manera, con dolor, con miedo, con respeto, tal vez la experiencia de vida de ellos, no puedo hablar de eso, ¿no? Pero la mía ha sido agradable. Para ti fue más fácil, ¿no? Porque te sentiste acompañado, ¿no? Y entendido por los que, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido sí, la verdad es que sí. No puedo decir lo contrario. Así que bueno. ¿Qué es todo eso que deseabas compartir con nosotros, estos pequeños ejercicios, estas pequeñas, ¿no? Mira, en cuanto hablábamos de la autodefensa psíquica y de esas situaciones puntuales, ¿no?, que tenemos, ¿no? De no encontrarnos bien en una situación, bueno, lo que comentamos anteriormente, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de protegerse, utilizando algo que esté a nuestro alcance, algo físico, o utilizando únicamente nuestra psique. Nuestra psique es muy importante, porque hay ataques psíquicos que pueden defenderse a través de la psique y hay otros que son más livianos que pueden incluso solucionarse o ayudarse con otras cosas. Podemos hablar de inciensos, podemos hablar de piedras, podemos hablar de baños, de plantas, etcétera, ¿no? Mira, estoy hablando de cosas sencillas porque, claro, las cosas complejas yo creo que llevarían mucho tiempo y tampoco al lugar en este momento. Cositas sencillas que podemos hacer. Mira, si nos encontramos en una situación que vamos por la calle y nos encontramos mal o con una carga energética densa, quizás hemos dado la mano a una persona hace un momento y de repente, flash, nos venimos abajo, nos encontramos mal. Y nuestra mente asocia, ostras, he saludado a esta persona y de repente no me encuentro bien. ¿Qué hago? Una cosa muy sencilla, ¿sabes lo que es, Sánchez? Coger una ramita, una hoja, si es una ramita de un árbol, mejor, una hojita o un organismo vivo, algún vegetal, y lo cogemos en nuestra mano derecha. Y empezamos a andar. Y si es posible, llegamos a un espacio, si es posible, a un jardín o tal, donde podamos descalzarnos. Nos descalzamos, nos sentamos tranquilamente, nos relajamos,
que nuestros pies estén en contacto con la fuente primigenia, que es la tierra, y vamos a notar que lo que teníamos en la mano, esa ramita, esa hoja, esa flor, de repente se ha marchitado, se ha secado. Toda esa densidad energética que teníamos en ese momento lo hemos, a través de la tierra, digamos, vuelto a su lugar, y a través de nuestra mano derecha, porque recordemos que la energía entra por la izquierda y sale por la derecha. Es que esto era importante, que te iba a preguntar. La energía entra por la izquierda y sale por la derecha. Entonces intentamos deshacernos de esa energía densa, utilizamos nuestra mano derecha. Utilizamos un organismo como un vegetal en este caso, esa energía, digamos que está proyectada hacia ahí y nos damos cuenta que a los 5 minutos, no sabemos por qué, pero esa ramita o ese tal está como seco, está como marchito. Bueno, lo dejamos en el suelo o donde queramos. Pero la función incluso de andar por el césped o poner los pies en la tierra es muy importante y eso lo hacemos muy poco. Eso lo hacemos muy poco porque es la cultura de estar siempre calzado, siempre con calcetines, siempre con zapatos, siempre con botas, no cojas frío, no andes descalzo. Pues yo diría todo lo contrario, andar descalzo, correr, utilizar el suelo, si hay césped, pisar el césped, porque es una forma de contactar con la madre tierra, que es la energía la energía que somos realmente. Y también de descargar un poco esa densidad que tenemos, ¿no? Yo a veces también recomiendo hacer un ejercicio donde podamos hacer una pequeña meditación, pero estar en contacto con la tierra. A veces podemos utilizar incluso, yo creo que Ángel, si a ti te lo comenté, sí, podemos utilizar un par de piedrecitas, que son las turmalinas, la turmalina negra en este caso, nos la colocamos en la planta de los pies, y con los pies descalzos estamos un poquito en el suelo. Meditamos un poco. Recordar que meditar, bajo mi punto de vista, no es vaciar la mente, no hay que me diga algo. No. ¿Cómo se hace, Ángeles? No, yo tampoco. Sí, me parece que con los años, me parece que 2 veces en mi vida, un segundo, he conseguido ese punto. Un segundo, exactamente. Pues entonces te pasa como a mí. Bueno, pues hacer ese ejercicio. ¿Por qué hace la turmalina en este caso? La turmalina, digamos que nos arraiga todavía con más fuerza a la tierra. Y es como si nosotros incluso podemos visualizar en ese momento como nuestros pies se hunden en la tierra como si fueran raíces. Y nos vamos a notar que al momento esa carga energética densa, negativa, como queramos llamarlo, se va por nuestros pies y desaparece. Acabamos de hacer esa meditación, 5 minutitos, nos incorporamos, nos calzamos y somos personas distintas. Nuestra energía ha cambiado, nos encontramos mucho mejor. A ver, también entiendo que no todos podemos ir por la calle, descalzarnos y hacer eso. Bueno, la ramita es una cosa. Luego recomiendo llevar siempre, pensemos que el agua es una de las mejores cosas como vehículo, no solo para la limpieza física, sino para la limpieza energética. Me gusta siempre mucho hablar de aguas y de infusiones y tal, pero ya no solo para tomar, sino para hacer baños. Yo recomiendo que si una persona se encuentra también en esa situación, si tiene la posibilidad de tener una bañera, o la tiene, pues muy sencillo. Vamos a coger 3 puñaditos de sal marina gruesa. Lo vamos a echar en el agua del baño. Vamos a echar un chorrito de vinagre. Nada mejor para la limpieza energética que la sal y el vinagre, eso lo sabemos todos. Y vamos a utilizar siempre... Muy antiguo todo esto, ¿no? Muy antiguo, pero muy práctico. Yo pienso que cuando lo antiguo perdura hasta el día de hoy, por algo es. Por algo es. Yo lo he puesto en práctica. A todas las personas con las que he hecho talleres y tal, lo han puesto en práctica y todos me dicen lo mismo, que una gran diferencia simplemente de hacerlo a no hacerlo. O de cuando se encuentran en situaciones de ese tipo, cuando lo hacen se encuentran luego mucho mejor y lo van notando ellos mismos al momento, ¿no? Pues recordemos, un baño donde echamos 3 puñaditos de sal gruesa, un chorrito de vinagre y vamos a utilizar, yo siempre digo que las plantas deberíamos utilizarlo siempre en número impar. En energía, lo impar remueve, renueva y lo par estabiliza. No queremos estar estabilizados porque no nos va a quitar esa energía densa. Queremos remover eso, eliminarlo. Entonces siempre números 3, 5, 7 o 9. A ver, no vamos a echar 9 plantas.
No vamos a vaciar el herbolario para el baño, ¿no? Para bañarnos. Para bañarnos. Pero, por ejemplo, 3 plantitas que funcionan muy bien, yo os recomiendo, por si alguien está viéndolo y quiere apuntarlo. Hoja de olivo, la famosa ruda, como planta mágica es una de las más importantes, y vamos a utilizar también el romero. Si queréis alguna otra como sustituto, imaginemos que no tenemos alguna de las 3, también podríamos utilizar la artemisa, una gran planta. ¿Esta no está prohibida? No. La que está prohibida es la ruda. La ruda para uso interno. Hace, pues ya no sé cuántos años, Sánchez, hace muchos años, la famosa Agencia Española del Medicamento retiró un montón de plantas para uso interno, por eso. cuando se llevaban usando toda la vida. Tú sabes que yo tuve un herbolario 27 años y además estaba muy especializado en plantas medicinales, ¿no? Y bueno, en aquel momento fue un boom, porque las plantas que se estaban utilizando desde hace un montón de años, que funcionaban muy bien, nos las eliminaron, nos las quitaron. La ruda, ¿qué más plantas? El cálamo, la consuelda y alguna serie de plantas, ¿no? Pero bueno, la ruda porque se indicaba de que, claro, en una cantidad un poquito alta tiene un efecto abortivo. Bueno, claro. Bueno, yo me pregunto, ¿y el fármaco habitual qué efecto tiene si en vez de una pastilla me tomo 2 o 3? Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Bueno, la ruda es una planta mágica por definición, ¿no? Y que es una planta que para limpiezas energéticas viene muy bien. Entonces, utilizar estas 3 plantas, estar un ratito en el baño y sumergirnos un momento. Tiene que cubrirnos por completo. Luego salimos del baño y sin aclararnos, simplemente nos secamos un poquito con una toalla. Hay una gran diferencia de cuando entramos en el baño con esa energía densa y esa sensación a cuando salimos. Nos encontramos mucho mejor. Pero ahora, claro, me preguntan, claro, pero si voy para la calle, ¿qué voy? ¿Corriendo a casa a darme un baño? No, prepárate por la mañana un pequeño vaporizador que te puede durar varios días, los vaporizadores esos pequeñitos que podemos meterlo en el bolso, donde queramos, y en el momento que nos encontremos un poquito cargados, unas vaporizaciones. Puede parecer una tontería, pero os puedo decir que no lo es. De hacerlo a no hacerlo hay una gran diferencia. El agua como vehículo físico para limpieza siempre ha sido importante, pero como vehículo también para limpieza energética siempre se ha utilizado desde hace miles de años en magia ritual y sigue funcionando. Hay otras... Disculpa, estas vaporizaciones, ¿no? Esto de vaporizar, sí. ¿cómo podemos elaborarlo? ¿Mezclando agua con las plantas? Podemos hacer simplemente podemos hacer una maceración o podemos hacer una infusión. Una maceración, ¿qué es? Bueno, metemos las plantitas, un puñadito de cada plantita en una cantidad de agua, lo dejamos un día aproximadamente para que vaya macerando, lo filtramos y utilizamos ese agua. ¿Queremos hacerlo más rápido? Pues bueno, pues más fácil, preparamos una infusión, puñadito o una cucharada de cada una de estas 3 plantas, lo ponemos a hervir, lo dejamos reposar 10-15 minutos, lo colamos y lo metemos en un envase. Cuando ya esté frío, lo pasamos al... Digamos que eso sería más rápido. Finalmente, el efecto de uno de otro es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma sencilla, ¿no? Baños o vaporizaciones. Vale. También recomiendo... Disculpa un momento, Fran, que me estaba viendo, ¿no? Porque si no tengo bañera, ¿cómo me lo podría hacer si quisiera? ¿Puedo hacer un martillo y ponerlo debajo? Exactamente. Siempre hay que buscar una solución para un problema. Por eso, ¿no? Que además me estaba viniendo la imagen, ¿no? Cogemos un recipiente, nos sentamos en el espacio que estemos, en la ducha o sea, y nos lo vamos vertiendo por encima. Más práctico, no sé si es más efectivo, desde luego es el baño completo, pero si no, esta otra es una solución también muy válida. Así que esa es otra de las cosas que podemos hacer. Hablando de plantas, antes de que me olvide, porque para mí es muy importante, recordemos, aunque luego pueda dar algún otro apunte, ¿no? Recordemos que el hogar es precisamente lo que tendría que ser un hogar, un sitio donde estemos cómodos, donde estemos relajados, que cuando estemos trabajando, cuando estemos agotados, estemos deseando llegar a un hogar donde podamos descansar de verdad. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no es así.
no podemos dormir bien, no podemos descansar bien. Y una de las cosas que nunca nos damos cuenta, pero que realmente es muy importante, es los espejos. Los espejos que tenemos en casa. Los espejos son, no voy a decir portales, pero son puertas, que es distinto. Puertas a dimensiones que a veces no nos gustaría interactuar mucho con ellas, ¿no? Entonces, a veces nos ha dado la sensación que pasamos una noche por el pasillo, pasamos por delante de un espejo y nos da una sensación muy desagradable. Tenemos miedo o es como si viéramos algo más allá de nuestra propia visión. Y eso ocurre con muchos espejos, sobre todo con los espejos ya son un poco viejos, un poco antiguos. Y sobre todo intentemos descartar aquellos espejos que no son nuestros. Porque finalmente el espejo es una puerta dimensional que puede perjudicar nuestro descanso y nuestro día a día. Entonces yo siempre recomiendo que utilicemos la planta Artemisa, hagamos una pequeña maceración, una pequeña infusión y cada cierto tiempo limpiar con una pequeña esponja o un algodón nuestro espejo o nuestros espejos con esta planta, porque lo que hace es limpiar el espejo, limpiar energéticamente el espejo, no solo físicamente. Entonces, es que estábamos hablando de plantas, sí. Hablamos de la Artemisa y me he ido para allá, pero... Sí. Muy interesante esta parte de los espejos. Yo desde hace años que ya algunos ya están eliminados así simple vista. Mira, yo te puedo decir, Ángeles, que he tenido personas con las que estar en la primera sesión y me dicen es que no puedo dormir, llevo meses sin dormir, no me encuentro bien, no descanso, tengo pesadillas. Mi primera visión, ¿dónde tienes los espejos situados en tu habitación? No, es que en los últimos años nos ha dado, o por lo menos a los que fabrican muebles, en hacer todos los muebles con espejos. Bueno, pues un espejo en el cabecero de la cama o a los pies de la cama interfiere el momento del sueño y el momento del descanso y dejamos una puerta abierta, pues bueno, a entidades de este que conocemos como el famoso bajo astral, que son energías de otro plano que pueden venir, porque no nos olvidemos que el momento del sueño energéticamente es el momento más complicado, porque todos sabemos que nuestra alma se desplaza a través del famoso cordón de plata durante el momento del sueño y luego vuelve. Es el momento más complicado donde estamos más, ¿cómo te diría? Donde se nos puede atacar con más facilidad a nivel de alma. Entonces, si estamos durmiendo en un lugar donde encima estamos dando la posibilidad de que esas energías estén entrando constantemente al momento del sueño, pues primero, dormir bien ya no vamos a dormir. Eso de entrada. Y que luego podamos quedarnos con algo indeseable en casa, también. Y sobre todo, lo que digo yo, prohibido completamente, es poner un espejo delante de otro. Cuando ponemos un espejo delante de otro, en nuestra habitación, en nuestra casa, ya no se abre una puerta, se abre un portal. Y por ahí puede entrar absolutamente de todo. De hecho, la forma de interrogación al plano a la cuarta dimensión, al plano astral más bajo, desde siempre, por los brujos negros, siempre ha sido el famoso el espejo negro, que es una forma en que tú le preguntas al espejo y donde la entidad aparece. Es decir, que el espejo juega un papel muy importante. Si tenemos un espejo limpio, que no nos ha provocado nunca ninguna desazón al pasar por delante de él, que no nos pasa nada y que no sentimos nada cuando... Vale, no pasa nada, como precaución vamos a limpiarlo de vez en cuando. Tenemos un espejo que nos provoca esa sensación o que empieza a amarillear por los bordes, que eso sabemos que empieza a ocurrir, tal, dejemos de historias, ni Artemisa ni nada, lo tiramos. Recordemos, eso de que da mala suerte a romper un espejo, eso es una tontería. No da ninguna mala suerte. Si tenemos que romperlo en 1000 pedazos, lo rompemos. Eso es una superstición que no tiene... Iba a decir, esas creencias, ¿no? Las supersticiones. Claro, claro. Que la sociedad te ha llevado, ¿no? Sí, que al final, bueno, se van repitiendo y se van convirtiendo casi en una verdad cuando no lo son realmente. Cuando hay algo que no nos beneficia, no pasa nada por destruirlo, por acabar con él. Si esto no es bueno para mí, ¿para qué lo quiero en mi casa? Cuando mi casa es mi hogar y el lugar donde tengo que estar lo más cómodo posible. Si voy a mi casa y encima
me siento vulnerable o no puedo descansar o siento miedo al entrar a alguna habitación, por ejemplo, pues mal asunto, mal asunto. Entonces, bueno. Yo ya solamente me quedan los 2 espejos del lavabo y sí que Sí. tengo uno al entrar en la puerta, que tampoco sé, que no es muy Mm, aconsejable, pero tengo allí un montón de fotos y cosas colgadas, entonces Claro, 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 ya lo tengo adornado de claro, otra normal, forma. de otra forma, pues muy bien. Y bueno, hay muchas formas de limpiar también nuestra casa, ¿eh? Bueno, esta puede ser una. Yo siempre recomiendo también, bueno, si queremos proteger una estancia en particular, pues bueno, lo famoso de las 3 hojitas de romero detrás de la puerta funciona muy bien, muy bien. Sí, sí. La Yo, cito yo tengo los atillos puestos, ¿eh? muy bien. Ese Soy romero, buena alumna, ¿eh? Soy buena muy alumna. bien, muy bien. Ya veo que recuerdas. Los 3 de romero podemos hacerlo también con 3, perdón, lo diré ahora, con 3 hojas de laurel. ¿Mm? Y vamos a ver cuándo cambiarlo, pues cuando notemos que se ha secado, que ha absorbido parte de esa negatividad, parte de esa densidad, y entonces lo vamos cambiando. Luego, si hay una habitación que necesitamos proteger, porque ya no estamos hablando únicamente de una impregnación energética de la casa, sino un ataque de entidades, son pocas veces las que ocurren, afortunadamente, pero sabemos que lo hay. Bueno, al margen de pedir a alguien que nos haga una limpieza energética en casa, por supuesto, es proteger nuestra casa, la puerta de nuestra habitación, si es posible, con un pentagrama. Lo veis aquí uno ahí arriba, ¿no? Eso te iba a preguntar ahora. Sí. El pentagrama, muchas veces me preguntan sobre él, porque es verdad que hay muchos símbolos, amuletos, que se utilizan para protección y todos son muy buenos, todos son muy buenos. Eh, para mí tiene un significado muy importante porque es con el, digamos, con el que siempre me he sentido identificado y que dentro de los símbolos de protección es el más antiguo con diferencia. Siempre, en cualquier momento complicado donde nos sentimos vulnerables, atacados o simplemente a modo de preventivo o de protección, llevar un pentagrama con nosotros es importante. Nos sentimos bien. Bueno, el que tú ves aquí arriba Esto te iba a preguntar ahora, ¿no? viene ¿Qué con el símbolo, significado tiene la doble luna? claro, viene con el símbolo de la diosa, que son las 3 fases lunares, ¿eh? Es creciente, llena y menguante, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar ese, que es muy bonito. Yo, bueno, ya sabes que utilizo el mío particular, Sí, sí, sí. mi pentagrama, que es el que normalmente me acompaña. Uh-huh. Pero bueno, es un símbolo con el que me siento muy cómodo. Hay otras personas que dicen, pues yo me siento muy cómodo y me viene muy bien la estrella de David o el sello de Salomón. Perfecto. La mano de Fátima, la cruz de San Benito, lo que sea. Luego tiene que haber una parte importante de creencia y de fe en lo que llevemos, aparte del poder que él mismo tenga para, digamos, que obstaculizar pues el posible ataque de estas entidades de las que estemos hablando. Este pentagrama también lo podríamos poner Pero para mí, debajo de la almohada para tener un siempre me gusta. sueño más lúcido, Mira, más para tener, tranquilo, más que lúcido, más tranquilo. vale, pues son 2 cosas diferentes. Sí, sí, Sí. por eso, por eso. Mira, debajo de la almohada, yo siempre recomiendo para tener un sueño, sobre todo para eliminar negatividad y por lo tanto tener un sueño lo más apacible posible, me gusta mucho utilizar el ónix, la piedra ónix, que es una piedra negra, la obsidiana, que también es una piedra de color negro, y nuevamente la que te comentaba anteriormente, la turmalina negra. Cualquiera de esas 3 funciona realmente bien. Bueno, ya sabemos que el color negro tiene un poder de transmutación, ¿no? De cambiar, porque a veces, fíjate, a veces Sánchez, muchas personas asocian a lo negro a lo oscuro, a lo negativo. Sí, sí. Al contrario, el negro es transmutador de energías densas, entonces tiene esa capacidad de cambiar la situación. Y si queremos armonizar nuestra habitación, yo siempre digo, si tenéis la posibilidad de tener un cuarzo maestro en una de las, bueno, en cualquiera de los espacios de tu habitación, fantástico. Yo te puedo decir que ha habido personas con las que hemos, bueno, practicado este tipo de cosas, de dormir fatal, poner obsidiana debajo y poner un cuarzo en la habitación,
y de la noche a la mañana su sueño ha cambiado por completo, para mejor, afortunadamente. Pues yo tuve que sacar mi cuarzo maestro porque el sitio donde lo tenía era encima de mi cabeza, Ajá. un poco más para arriba, ¿no? A un Sí, sí. ladito. Pero llegó un momento que ese cuarzo maestro pues, no me dejaba por la noche Claro, claro, tranquila. Y entonces claro, dije, claro. te quiero mucho, pero vas a cambiar de habitación porque... Sí, es posible. ¿no? Además, Entonces, fíjate que todas las piedras tienen un poder de transmutar, de cambiar, de tal, pero luego hay algunas que tienen ya poder por sí solas, que son los cuarzos maestros. Todos ellos. Son piedras de poder, por eso son maestros, ¿no? Y cada uno, digamos, que tiene un programa para nosotros. Y yo siempre digo, además, cuando hay un momento que una piedra, un cuarzo maestro, lo hemos utilizado durante un tiempo, eh, y notamos que ya su momento ha pasado, que no lo necesitemos, por favor, se lo damos a otra persona que lo puede necesitar. Las piedras no tienen por qué ser eternas con nosotros. bueno, esto lo tuve que aprender yo, que a mí las piedras, tú ya sabes que a mí las piedras son Sí, sí, mías. sí, por supuesto. Hay otras que no, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. me pasó en un curso de Reiki, en una iniciación, que yo Sí, llevaba mis cuarzos así predilectos y todo esto, sí, sí. ¿no? Y siempre poníamos piedrecitas para que, ¿no?, los alumnos pudieran Sí, sí. coger, ¿no? Ajá. Y una se me llevó mis piedras. Oy. Y, me- Madre mía. y dije, vaya, hoy sí que he tenido una buena lección, ¿no? Sí, Esto es, sí. no me había enterado que no tenían que seguir conmigo. Ya, No, no, pero este cuarzo maestro que te digo, ¿no? claro, Es uno que me claro. regalaron, ¿no?, mi familia cuando hice los 50 años. Es decir, Sí, que sí. lleva 9 años conmigo. Cómo ha Ajá. cambiado y todo esto, ¿no? Ya, ya. Pero que aún siento que no. Y Mm, cómo, ¿no?, esos 9 años, cómo se ha transformado el sí, cuarzo y es muy claro. potente, ¿no? Es como, no tienes que seguir estando conmigo en esta habitación, pero sí en la otra habitación, ¿no? En la Exactamente. otra habitación Exactamente. que le he puesto, Sí, ¿no? sí. Que es la Claro, claro. habitación de mis nietos. Muy bien, Y muy allí, bien. y allí está de Y ahí protector está. de Bien, otros, ¿no? fantástico. Pero que sí que hubo un momento. Entonces, esta pregunta que te he hecho yo, Sí. ¿no me recomendarías que me pusiera debajo de la almohada el pentagrama? ¿El qué? ¿No? La imagen del pentagrama debajo de la almohada. Ah, bien, bien, sí, sí, podemos utilizarlo también, sí, sí, perfectamente. Yo normalmente utilizo el pentagrama, está quizá como medida preventiva, llevarlo encima siempre está muy bien. Uh -huh. Cuando hay un ataque serio, el pentagrama es, digamos que la herramienta de elección para mí. Eh, Evidentemente, si ponemos debajo de la almohada un pentagrama y cualquiera de las piedras que te he comentado, muchísimo mejor, por supuesto, claro está. Uh -huh. Y bueno, y luego también otra forma de diagnosticar cómo está nuestra habitación a nivel energético es simplemente por la noche en una de las esquinas de la habitación poner un vaso con agua, así de sencillo. Yo Sí, tengo puesto agua y sal. sí, mejor vinagre y sal. Mejor vinagre y sal. Vinagre y Yo sal. normalmente cuando lo hacemos, cuando recomiendo a las personas poner vinagre y sal en cualquier esquinita de la casa para Uh -huh. tiene un efecto primero de limpieza del espacio y segundo de diagnosticar cómo está el espacio. Es muy importante. Eso tiene que estar en un periodo de 3 semanas, 21 días. A los 21 días de momento no lo hacemos ni caso, los 21 días vamos, observamos a ver cómo está y dependiendo del aspecto que tenga el vaso, que nos va a sorprender en la mayoría de los casos, va a indicar qué tipo de energía tenemos en el lugar. Por eso, como comprenderás, tengo mi móvil lleno de cientos de fotos Sí, sí. No. de Ahora me has hecho recordar que el que tengo debajo de la cama en mi lugar, porque siempre lo tengo allí, sí, hace sí. más de 3 semanas que no lo reviso. Ya, ya. Ya me toca, ¿no? Pues sí, sí. Sí, sí. Todo Pues esto. es una forma de proteger y diagnosticar. Y lo del vasito con agua es, a veces notamos que hay algo en la habitación, que nos abrió, bueno, pues ponemos un vasito de agua y dependiendo de cómo esté al día siguiente, sabemos que hay alguna energía en el lugar o no. El que haya muchas burbujitas por la Sí, mañana eso. significa que hay alguna energía. Que sea buena o mala no nos lo diagnostica las burbujas. Simplemente lo que nos indica es que hay una energía en el lugar que a veces puede entorpecer nuestro descanso, nuestro sueño, o a veces simplemente está ahí y no entorpece nuestro sueño. Pero bueno, sabemos que está, ¿no? Pero bueno, son pequeñitas cosas para hacer y para... A mí esto de las burbujitas me pasa en la botella de agua que tengo de beber en mi lugar de Ah, sí. trabajo, ¿no? Si la Bueno, tengo demasiado tiempo, ya, pero ya te digo una cosa, Jess, todos los que trabajamos con energía, ya, de ya. una u otra manera,
un poquito siempre llevamos, ¿eh? Sí, sí. No, no, y ahora lo que te quería decir es, y cuando nos hacen estos trabajos, ¿no? Sí, sí. de energía contra nosotros, ¿hay Vale. algo en especial? Vale, todo depende del trabajo, cómo esté realizado y quién lo haya realizado. Todo lo que tiene que ver con vulnerar la voluntad del otro es magia negra. Sí, 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 esa parte de... Cuando esto famoso, voy a hacer un amarre para conseguir el amor de esta persona o para recuperar, eso es un amarre, esto es magia negra. Es romper el libre albedrío de otra persona, forzar su voluntad para ajustarla a la nuestra. Entonces, no pensemos que eso es más liviano que una cosa, que otro tipo de ataque de magia negra hecha por un brujo negro o cualquier otra cosa. Tal. Es exactamente lo mismo, romper nuestra voluntad. Bueno, va a depender que cuando hablamos, por ejemplo, del mal de ojo, ¿qué es el mal de ojo? Si no es el deseo inducido del mal hacia otro que tiene un efecto. Normalmente se decía, ay, pues me ha mirado este o tal, y bueno, mal de ojo famoso, ¿no? ¿Cómo protegernos? Bueno, pues hay muchas maneras. Algunas de las cosas las hemos comentado, ¿no? La simbología que podamos llevar también es importante. Si hemos recibido muchos males de ojo, muchos ataques de ese tipo, vamos a llevar con nosotros, evidentemente, un ojo turco. El ojo turco, que es el que se suele emplear normalmente para el mal de ojo. Luego podemos, aparte de toda la simbología que podamos llevar, que siempre es buena, podemos también hacer los baños que te he comentado y alguna otra cosa. Podemos utilizar un poco nuestra psique, de esa no hemos hablado hasta ahora. Entonces, por eso te he preguntado, ¿no? Esta parte. Sí, podemos visualizar un poco también la situación, podemos intentar envolvernos como una medida protectora en una burbuja. ¿Cómo nos metemos en una burbuja? Evidentemente es nuestra mente la que está visualizándole y es nuestra voluntad y nuestra intención la que va dando color y densidad a esa burbuja, ¿no? Si yo me envuelvo en una burbuja, que yo siempre recomiendo que sea dorada o violeta, porque la violeta es sobre todo transmutación y sanación, y somos capaces de no solo formar esa burbuja, metafóricamente hablando, que está ahí, que es energía, sino de meternos en ella y estar ahí un ratito, nos vamos a dar cuenta que las influencias externas no existen para nosotros. Entonces, la persona que venía a perjudicarnos o a hacernos algún daño, de repente pasa de largo, por ejemplo, y vemos que no nos afecta su energía. También podemos hacer otra cosa en situaciones puntuales donde precisamente la persona que nos induce el daño lo tenemos a nuestro lado, compañeros de trabajo, en el autobús, lo que sea, ¿qué hago en esa situación? O te envuelves en una burbuja o lo envuelves a él, o simplemente ponemos un muro energético entre ambos. El muro energético, si yo visualizo a mi lado un muro que voy formando mentalmente, que le voy dando estructura, densidad y color, y ese muro, aparte de que está en medio de los dos y ya no noto su energía, y es que no, dejemos de notarlo, la otra persona observamos que inmediatamente empieza a sentirse incómoda al lado nuestro. No sabe por qué, pero... Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo no sé quién me lo hace. Ya. Yo solamente sé que pasa algo, ¿no? Por esta parte de mediunidad, ¿no? Que dices. Sí, sí. Me veo una imagen donde están utilizando un muñeco hecho con pasta, ¿no? Y cuando empiezo a ver esto, al principio no sabía nada, ¿eh? No entendía nada porque me llegaba a través del sueño, ¿no? Ahora no, ahora. Pues ahora mientras... Y hace algunos días que me está apareciendo la imagen otra vez. Y mientras estoy hablando aquí contigo, pues es como que me la están, ¿no? Es como que estoy visualizando mucho más la imagen, ¿no? Entonces, no puedo dirigir a esa persona, ¿no? Es que tampoco no me importa, ¿eh? No quiero saber quién es esa persona que lo está haciendo, ¿no? Pero que ha llegado a producir daño en mí y en mi pareja. Claro, sí, sí. Que hasta ese punto, ¿no? Y ahora hace unos días que vuelve a aparecer, ¿no? Y al principio cuando aparecía, ¿no? Hasta que no acerté, no sé si fui hablando contigo o con otra persona que me abristeis los ojos, dije, pero no te das cuenta, pero es que... Sí, sí.
A ver, cuando se trata de ataques ya severos, y este es un ataque evidentemente de magia negra, porque la visualización del objeto, del muñeco con las agujas, No, vudú, no llego a ver las de esto, pero sí el sí, muñeco. el muñeco, vale. Es la Ujú, capacidad de visualizar el objeto, eso se le llama en magia objeto de transferencia, ¿no? Donde tú a través de ese objeto depositas tu voluntad y tu animadversión hacia otro. Y eso en el campo áurico tiene un efecto difícil de explicar, pero bueno. Cuando son ataques ya severos, pues hay que buscar, pues eso, ayuda inmediatamente, ¿no? Mientras, todas las cosas, Ángeles, que aprendimos en el taller, ujú, serían ujú. cosas para intentar ponerlas en práctica. Y cuando me preguntan o me preguntáis, ¿cuáles? Todas. O sea, si no tengo suficiente arsenal con 4 cosas que hago, ¿te acuerdas que hablamos del Sí, agua de sí, sí. luna y hablamos de otra serie de cosas? Ujú, Cuando no es suficiente con 4 hago 5 y cuando no con 6. Y cuando veo que todo eso no es suficiente, pues entonces tendríamos entonces que hablar con alguien que pudiera ujú. no devolver el daño que se te ha No, hecho, no, no, porque yo tampoco no quiero devolver, ¿eh? Solamente no, es no, no, que se ha no, desviado para otro lugar, ¿no? neutralizar ese Ujú, ujú, daño inducido que se tiene. Porque hay que utilizar otras herramientas que, bueno, de esas no podemos hablar aquí, pero bueno, ujú. quiero decir que desde luego vamos a intentar utilizar todo ese arsenal que ya conocemos y vamos a ver cómo... Y luego hay otra cosa, yo siempre digo, todos somos conscientes de que tenemos protectores. Sí, sí, sí. Vamos a pedirles ayuda. Protector, ya la palabra lo dice, nuestro guía, nuestro protector, que normalmente viene vinculado a nuestro círculo familiar, tiene la labor encomendada y que él ha aceptado de cuidarnos, de protegernos sin romper nuestra capacidad o nuestra voluntad y libre albedrío, por supuesto. Si tú te vas a tirar por un acantilado porque quieres tirarte por un acantilado para ver qué se siente, él no te va a recoger y te va a decir, pero te va a hacer, te va a Vaya. dar pequeñas pistas previas para que sepas que eso no es bueno, ¿no? Entonces, a veces el pedir ayuda a ellos eh, es más beneficioso de lo que pensamos y muy pocas veces lo hacemos. Cuando además tenemos la capacidad de saber en muchas ocasiones quiénes son realmente, hay una gran diferencia entre pedir, ay, ayudad, no sé, los de arriba o tal, a decir, abuelita, o quien sea, ayúdame Sí, sí, porque... por si no me acordaba quién era ya. Sí, lo he recordado, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, el verbalizarla, el alma que nos puede ayudar, y ese mensaje es todavía mucho más potente. O sea, va a llegar mucho antes y la respuesta va a llegar mucho antes. Siempre son pequeñas cosas que podemos hacer, está claro. Que hay veces que el ataque es tan severo de que necesitamos otro tipo de ayuda, ¿no? Pues cuando eso se pide y ya está. Pero también es una cosa que siempre solemos recibir conforme a la vibración que tenemos en ese momento. Los peores ataques se realizan cuando nuestra energía está baja. O por lo menos asumimos que esos ataques son más fuertes porque nuestra energía no es capaz de reprimir ese ataque, ¿no? Entonces, yo siempre digo que estando bien física, emocional y energéticamente hablando, estando empoderado en todos esos sentidos, muy pocos ataques van a tener un efecto real, ¿no? Un efecto peligroso para nosotros. Y Pero siempre me pasa normalmente es que empiezo a hacer noches, ¿no? Y que llevo sí, el rollo al revés, que digo yo, de la sí, vida, sí. ¿no? Y es como que bajo Ajá. más la guardia, ¿no? Porque no llevo el mismo ritmo que todo el Claro, mundo. claro, claro, es normal, normal. Y como Entonces, sí, empiezo a encontrarme mal, y un día en seco, ¿no? Me dan la imagen. Y digo, ajá, claro, vale. claro, claro, así es, así es. Hay muchas situaciones, pero es lidiar con cada una de ellas en el momento en que estemos, claro está. Y bueno, y a veces cosas tan sencillas como a veces estamos bajo una medicación de tipo psiquiátrico y resulta que nuestra vibración baja tanto que hay entidades que se acercan a nosotros de una forma un poco no muy benévola, ¿no? Entonces va a depender un poquito en cómo estemos para que se acerque algo a nosotros que siempre vibra un poco en esa misma franja. Entonces no quiero decir que quien recibe un ataque es que está mal o que lo está llamando, que no, lo que normalmente suele ocurrir así. Cuando peor estamos,
somos caldo de cultivo para recibir intromisiones de ese tipo, ¿no? Pero también hay una cosa, yo siempre digo, la capacidad sobre nosotros la tenemos nosotros. Entonces, el decir no, no, es muy importante. Nadie puede, ya no hablemos de cosas más como la subyugación o la posesión o tal, nadie puede romper tu voluntad y tu albedrío si tú de una manera u otra no se lo permites. Entonces, es decir, que estamos siendo molestados por alguna entidad, energía o como queramos llamarlo, es decir, fuera de aquí. No, no te permito que me hagas esto, no te permito que tal. Y disciplinarlos con respeto, pero a la vez con empoderamiento, con disciplina, ¿no? Y a veces eso funciona muy bien. Yo sí que me doy cuenta que me pasa más cuando he hecho 2 o 3 limpiezas a personas, ¿eh? A nivel energético, que llamaban entidades, ¿no? Sí. Al cabo de unos días, como de alguna manera, ¿no? Ya. Sí, sí. O esa misma noche. Lo digo por experiencia. Sí. Sí, claro. Y yo a veces le digo así a los más conocidos y tal, pero bueno, pues anoche tuve una experiencia y tal, estoy todo el día con consultas y bueno, yo al final, ¿sabes lo que les digo? Yo quiero dormir, yo voy a descansar, a hacer lo que os dé la gana, pero yo voy a dormir. Me echo a dormir y ya no hay ningún tipo de molestia. Yo no lo consigo, tú. Sí. Digo, no. Al final o sea, no podemos darle el poder a otros. Ya. En este plano o en el siguiente, pero no podemos darle nuestro poder a otros, porque si no, será hoy, será mañana, será en cualquier momento. Entonces, bueno, pues eso. Es que es tan bonita la palabra empoderar y a veces no la utilizamos, no podemos ejercerla. Así que todo esto. Sí. Voy a volver a ponerme allí en plan, ¿no? Sí que llevaba la flor de la vida y hace días que, colgada, ¿no? Y hace días que siento ponerme esta que tienes tú detrás. Sí, ¿verdad? Pues mira, si sientes que tienes que ponerte esa, es porque tienes que ponerla. Sí, no, sí la voy a hacer, sí. Y lo bonito es que no la encontraba. Y ahora buscando una cosa, me ha parecido. Ya encontraste, ¿no? Ya. Sí. Pues sí. Además, hacer caso un poquito de nuestras percepciones. Y bueno, si en algún momento pensamos o tenemos esa necesidad, es porque necesitamos protegernos de algo, ¿no? Entonces, la ponemos y ya está. Ocurre lo mismo con las piedras, ocurre lo mismo con los péndulos, que yo sabes que me gusta mucho, yo los utilizo mucho, aunque nunca enseño a utilizar el péndulo por razones obvias. Respeto a quien lo hace, pero no nos olvidemos que el péndulo es una puerta abierta y no sabemos nunca manejarlo porque te regalan un péndulo y lo primero que hace el profano de la materia es coger y empezar a preguntar al péndulo. Si no te preocupes, que respuestas siempre va a haber. Respuesta siempre va a haber, pero ¿con quién nos estamos vinculando? O sea, estamos hablando de la Ouija en un sentido negativo y peyorativo, que por supuesto lo es, y nos estamos olvidando de algo tan sencillo que compramos en un bazar o compramos tal, y que inmediatamente como un juego lo que hacemos es preguntas al objeto. Se mueve, ¿verdad? Claro que se mueve. Y lo que se está moviendo en el otro plano también nos está viendo. Entonces, por eso siempre me he negado sé lo que es la radiestesia, pero sé que el plano nos puede vincular a unos planos que si no estamos preparados puede bueno, pues, crearnos problemas. Pero sí, siempre utilizar aquello que sentimos que tenemos que utilizar en ese momento. Hacer caso a nuestra percepción, esa que tenemos tan dormida normalmente, que siempre nos ponemos a analizarlo todo, Ángeles. Conocemos a una persona y hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, esta persona no, aléjate de ella. Y luego entra la mente, y la mente dice, a ver, Frank, Ángeles, pero dale una oportunidad, que no lo conoces de nada. Ay, bueno, venga. ¿Qué pasa con el tiempo? La gran mayoría de ocasiones es que nos decimos, ¿por qué no hice caso a lo que...? Porque en ese momento lo que hablaba, ¿sabes lo que era? Era el alma. Porque el alma tiene una capacidad de reconocimiento de otras almas. Porque hemos reencarnado en grupos de almas y porque muchas nos hemos encontrado, nos seguimos encontrando en el camino en una y otra reencarnación posterior. Nuestra alma lo reconoce, pero nuestra mente está atontada. Nuestra mente dice, no. Totalmente.
Y al revés, Ángeles, a veces te encuentras con una persona y parece que los conoces de toda la vida. Tienes una empatía con esta persona que no sabrías explicar por qué. Bueno, porque nuestra experiencia almática en vidas anteriores con ella había sido muy buena, había sido positiva. Y al final pues, nos hemos reencontrado de una manera o de otra, ¿no? Entonces, es hacernos un poquito más de caso y dejar que la mente no funcione tanto, que a veces la mente es lo peor. Hay que sentir, Ese ego, ¿no? Que quiere llevar el mando de hay que, nuestra vida. hay que sentir más que pensar. Sí, Ujú. sí. Así que bueno. Entonces también hay esas personas, ¿no? Que tampoco yo pienso que lo hagan, a mí me pasa con mi madre, ¿no? Uh-huh. Que lo hagan, hay gente que sí que es voluntaria, pero hay gente que no, ¿no? Sí. Que te chupan Uh-huh. la energía, ¿no? Yo sé el Uh-huh. tiempo, ¿no? Que puedo permitirme estando tranquila en un espacio, ¿no? Sí que cada vez más puedo Sí, estar un poquito más, ¿no? claro. Haciendo mi Sí, trabajo sí. y poniendo Uh-huh. conciencia en ello, pero es un tiempo que puedes estar con esa persona porque a partir de ese tiempo, Claro. ¿no? Como Uh-huh. que te sientes baja de energía, Uh-huh. mmm, Claro. mal, ¿no? Sí. Y yo siento, ¿no? Mi pregunta es esa, ¿no? Conscientemente esa persona no está ni deseando chuparte la energía, ni, No, ¿no? no, no, claro, claro. Conscientemente no, pero es una energía tan distinta a la tuya, una frecuencia tan distinta que no te sientes cómodo de ninguna manera. Porque bueno, si al final la franja vibratoria energética entre uno y otro no es igual, pero es muy similar, bueno, pero cuando estamos aquí, entonces, Ángeles, es que es imposible. Y tampoco sabríamos explicar el por qué, pero estamos 10 minutos con esa persona y primero estamos pensando, es una persona tóxica. Quizá no lo sea tanto como creemos, simplemente que su energía es muy distante a la nuestra. Nos sentimos con la necesidad de irnos, nos ponemos, no voy a decir agresivos ni violentos, pero nos ponemos hasta impertinentes. Es decir, utilizamos expresiones porque quiero escapar de esa situación, porque no estoy cómodo contigo, porque te quiero mucho, pero me tengo que ir. Sí, Es, sí, por ejemplo, a mí me sabe mal porque es mi madre, ¿no? Pero ya, cuando ya, ya, eh, ya, ya. llevo un tope máximo de 4 horas, Sí, antes sí. eran 2, ahora he podido llegar a 4. Bueno, es un avance, sí. ¿No? Pero que, bueno, si tengo que estar un día 5 estoy, ¿no? Pero que a ser posible estoy menos de Sí, 4 horas porque si sí, no, no, mi madre vive en un pueblo que está a 20 minutos de donde vivo yo, que es Alcover, claro. ¿no? Que Sí, sí. estamos transmitiendo aquí desde España, ¿no? Ujú, Y me paso muchos días en el transcurso de volver a mi ujú, casa eh, ujú. bostezando y bostezando y bostezando, que digo, un día se me va a quedar la mandíbula, ¿no? Para allá, Claro, claro, claro. ¿no? El famoso bostezo en los que hacemos Eso, terapia eso. energética. Eso era la parte que, ¿no? Que te llevaba a esta pregunta, ¿no? Del Claro, bostezo. claro, claro, sí. Normalmente el bostezo tiene que ver con desequilibrio energético. Cuando trabajamos con pacientes muchas veces nos ocurre y luego, claro, empiezas a pensar, uy, que parece que me estoy durmiendo. No te estás durmiendo. Lo que pasa es que estás trabajando con la energía de otra persona y eso afecta a la tuya. Y el primer síntoma es la necesidad de abrir la boca, de bostezar, etcétera. Entonces eso es absolutamente normal. Pero es cierto lo que tú dices, hay personas con las que no podemos estar mucho tiempo, así que de 2 a 4 horas ya es un avance, es un gran avance, pero bueno, tampoco tenemos que sentirnos mal por ello. Quiero decir, pues, bueno, pues, finalmente no podemos llegar destrozados a casa por aguantar con una situación 10 minutos más, ¿me entiendes? Entonces, bueno, sí, es verdad que eso ocurre con muchas personas, sean terapeutas o no sean terapeutas, pero a todos nos ocurre con alguna persona. Y no es que la persona a lo mejor tenga ningún tipo de maldad o deseo de hacernos algún daño implícito. No, a veces no. La gran mayoría de las ocasiones no. Simplemente tiene una energía tan dispara la nuestra que nos desequilibra. Inmediatamente tenemos la necesidad de volver a recuperar ese equilibrio. Y empezamos a bostezar, y empezamos a tal, y empezamos a somatizar y a tener unos síntomas relacionados con la escena que hemos vivido. Por eso cuando vas llegando a casa, bostezas. Pues no Sí, te sí, digo sí. yo que bostezo cuando voy llegando a casa también. Y Sí, es sí, sí. absolutamente normal, claro, claro. Así que bueno, en fin, es un campo enorme
y productivo, bonito, del que igual se puede hablar muchísimo, la verdad es que bueno. Pues muchas gracias, Fran, por estar aquí Gracias. compartiendo este espacio. Si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿dónde te puede encontrar? Pues vale, yo, bueno, pueden en mi perfil, Fran Bonillo Gómez, yo dejo también mi teléfono, por si queréis tomar nota, que es 669-414929. Y luego, pues también podéis, a través de mi correo electrónico, que se llama Conexiones Vitales, ya el nombre ya, conexionesvitales@gmail.com. En breve tendré otras formas también de llegar un poquito a las personas, pero de momento es con lo que me muevo, con mi teléfono, con mi... En el Facebook, en Instagram, te pueden encontrar. Instagram, hasta ahora no. Gracias a Eva, que me está ayudando. Sí, digo, en breve pues tendremos un Instagram ya adaptado a, bueno, pues un poco a quién soy, a las terapias y demás. Hay que subirse al mundo de Internet porque es, claro, es necesario. En este momento, ¿no? O nos subimos al movimiento que hay de las redes, ¿no? Claro, en ese momento especialmente, sí. Entonces, sí que a mí me gustaría hacerte, antes de despedirnos, una última pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en estos momentos que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo? Con esos miedos, esas cargas, ¿no? Que también es, ¿no? Ese miedo es mucha carga energética, ¿no? Que... Sí, finalmente el miedo es una energía la más densa, la más perjudicial. Una situación de miedo mantenida, ese estrés es terrible para nuestro campo energético. Entonces, bueno, pues intentar hacer cosas que nos mantengan en un estado óptimo energéticamente hablando. Entonces, no podemos manejar lo que viene de fuera, pero podemos tener un mundo interno lo más feliz posible y lo más protegido posible. Entonces, quien le guste hacer meditaciones, que las haga. Siempre pensamos, mira, vas a hacer esto para que tu campo energético o tu energía suba más. No, cada uno tiene una forma de que su energía crezca más. Y a mí me gusta, por ejemplo, la meditación, me encanta la escritura, como tú sabes, y a mí me relaja y sube mi energía el ponerme a escribir o el salir al campo, a la naturaleza. Hay algunos que preferirán hacer alguna otra actividad, siempre hacer aquello que nos llene, que nos dé tranquilidad, que llegamos a casa y estamos pensando en hacer eso, porque sabemos que nos va a relajar. Centrarnos en todo aquello que sabemos que es positivo para nosotros y, mi consejo, no pongáis la tele. Muy buena esta, muy buena. Hoy, pero hoy no solamente la tele, Fran, que los mensajes que recibimos y mandamos nosotros también tienen tela, ¿eh? Pero Ángel, llevamos finales de febrero, hasta ahora, donde lo único que sale en todos los medios de comunicación es el famoso coronavirus. Entonces, miedo, más miedo, más miedo. Y bueno, pues la situación es la que es, evidentemente. No vamos a entrar en historias de dónde viene, qué es, tal, porque cada uno tendrá su propia forma. Yo tengo la mía particular. Yo la mía, sí, que seguro que coincide. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Intentar hacer aquellas cosas que nos permitan estar bien con nosotros mismos, porque nosotros, a título personal, sabemos qué cosas son. Lo que le funciona al vecino no me tiene por qué funcionar a mí, o quizás sí, ¿no? Pero centrarnos en eso, intentar no mantenernos alejados de todas las noticias y de todo lo que se nos bombardea, ¿no? Pero digamos que dosificarlo. No necesitamos esa información constante sobre nosotros que hacen que nuestro miedo, nuestras dudas se alimenten y que estén creciendo constantemente. Entonces, resumiendo, centrarnos un poquito en nosotros, hacer lo que nos gusta hacer, despreocuparnos, entre comillas, un poco de toda esa información que nos llega
y estar centrados en precisamente lo que somos nosotros o ponernos metas razonables que nos gustaría alcanzar y trabajar sobre ellas. Bueno, mi libro saldrá dentro de poco, pues estoy acabando con mi libro, por ejemplo, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Rematando las cosas y yo me enfrasco en ello y me encanta y se me olvida todo, ¿no? O escribir un poema o salir a dar un paseo con mi perro a la montaña, lo que sea, pero que nos llene y que nos haga olvidarnos un poquito de todo esto con lo que se nos bombardea cada día. Eso es. Pues muy bien, Fran. Ha pasado aquí el tiempo sí, volando, ¿verdad? Volando, ¿no? Sí. Charlando. Yo siempre me encanta charlar contigo, compartir contigo. Ha sido un placer, ya sabes que es mutuo. Sí. Y pues bueno, como he dicho, ¿no? Podrán enviar los mensajes a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olive, Camino de Vida Quantic, o a través de mi Facebook, mi canal de Facebook, donde podrán encontrar este vídeo también, que es María Ángeles Olive Piñol, Saray. Y bueno, en otro momento, si quieres compartir sobre otro tema, pues... Cuando queráis. Sabes que aquí tienes la ventana abierta para poder compartir con nosotros y seguir apostando por la vida y apostando por el ser humano. Eso es. Pues muchas gracias, Ángeles. Que vaya todo muy bien. Pues muy bien. Gracias a ti, gracias por estar aquí. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.